nuestra primera invitada en la tarde de hoy, abogada previsionalista. Gracias, Andrea, por estar aquí. Invitación. Bueno, son días complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio un nuevo aumento para los jubilados. Vos ahora me explicarás cómo es, si es aumento, ajuste, a quién le corresponde, todo, pero el monto no podemos dejar de remarcarlo de entrada, porque tiene que ver con poco más de 100 pesos. Sí, yo creo que la intención originalmente fue buena, fue decir, bueno, los que tienen la mínima tienen que cobrar como mínimo el 82% del salario mínimo vital y móvil. Después pisaron el salario mínimo vital y móvil, con lo cual pasa esto, el 82% de ese salario son 3 pesos con 50. Entonces, yo creo que lo que están generando es una mezcla, porque los jubilados antes, con la ley anterior, sabían que los meses de marzo y septiembre tenían su ajuste, ¿sí? Ahora, en marzo tienen, algunos tuvieron en enero, entonces no les tocó en marzo, otros tuvieron en junio, no van a tener en septiembre, otros tuvieron en junio y van a tener en septiembre. Entonces, al jubilado se le genera toda esta inseguridad que no sabe cuándo va a recibir el aumento ni de cuánto va a ser, ¿sí? Entonces, pensá que todos los jubilados que no tenían moratoria y cobran la mínima, ahora tienen estos 103 pesos en el bolsillo, pero no van a tener el ajuste de septiembre. Entonces, empiezan a generar todas estas complicaciones cuando en realidad hoy el 82% de un salario mínimo vital y móvil pisado no es relevante, ¿sí? Claro. Era importante cuando el salario mínimo vital y móvil era el que tenía que ser, entonces que llevar un jubilado de la mínima al 82% de eso era un monto considerable, una mejora muy importante. Bueno, mira, si pensamos que estos 100 pesos se traducen en 4 empanadas de 25 pesos... ¿no? Deprimente. Es deprimente. Es deprimente. Es muy triste. Ni hablar si uno piensa en remedios o en cualquier cosa que tenga que ver con farmacia, que el jubilado pueda necesitar, que no tenga la cobertura, y que ya hablamos de montos, bueno, con 100 pesos no se paga nada de esto. Nada, no, pero aparte lo que decís de los medicamentos es importante porque a muchas personas, porque son propietarios o porque compraron un auto para un hijo, entonces lo pusieron a su nombre, lo que fuera, quedaron afuera de ciertas coberturas de medicamentos, ¿sí? Del 100%. Del 100% y también de los que son crónicos, con lo cual hay una gran proporción de jubilados que gastan 1.500, 2.000 pesos, 3.000 pesos por mes en medicamentos. O sea que te imagínate que esos 100 pesos con una inflación galopante como tenemos hoy, no es que les mueve demasiado la aguja. Claro, claro, sí, definitivamente. Bueno, ¿y qué ha pasado con la inflación en estos 6 meses? ¿Cómo se ajusta el incremento jubilatorio, que se iba a ajustar por inflación? Bueno, de hecho con eso tenía que ver la reforma, con los números que ya podemos tener ahora a esta altura del año. Mira, yo creo que es importante plantear como la noticia desde 2 puntos de vista. La noticia negativa, que es esta, que ahora vamos a ver la pérdida que tuvieron los jubilados este año frente a la inflación, y después el freno que está empezando a poner la justicia sobre este tema para que el jubilado no tenga, digamos, el daño que está verificando, ¿no? Para que el jubilado no sienta del otro lado que es toda una mala noticia y que, digamos, se van a morir de hambre. La justicia está tomando cartas en el asunto. ¿Qué pasó con la inflación? La inflación galopó muy rápidamente el primer semestre y los aumentos jubilatorios no. ¿Por qué? Porque los aumentos que recibieron en marzo y septiembre son los a marzo y junio, son los del año pasado, cuando la inflación era más baja. Entonces, este año, si nosotros medimos los aumentos que tuvieron los primeros 6 meses versus cuánto fue la inflación, perdieron 4,1%. Sin contemplar el 9% que les robaron en marzo, porque no hay otra palabra para decir que en marzo les confiscaron el 9% de sus jubilaciones. ¿Vos te referís al momento del empalme entre las dos leyes? Sí. Cuando aplicaron una ley, dejando, digamos, afuera la otra, que no es algo que correspondía y es lo que está en la justicia resolviéndose, les robaron el 9%. Le sacaron el 9% del bolsillo. Claro. Entonces, si sumamos el 9 más el 4, en realidad perdieron más que el 4,1%, ¿sí? Bueno, vos mencionabas esta situación que está en la justicia, también es importante contarlo, porque hubo en las últimas horas un fallo de segunda instancia, bueno, que modifica... Nosotros tenemos el fallo de segunda instancia que modifica, que declara la inconstitucionalidad de este empalme, ¿sí? Claro. ¿Qué les dice? Señores, ustedes a los jubilados en marzo les tienen que dar el 14,5% y después en junio continúen con los pagos de la nueva ley, ¿sí? Ese es el primer punto. Se están dando, ese fue el primer amparo que avanzó muy rápidamente en pocos meses, pero vienen atrás de ese una gran cantidad de amparos ya presentados en la justicia. En mi caso yo patrocino 5 de los que hoy tuvieron dictamen del fiscal de Bedia. Recordemos que el fiscal, Gabriel, es un fiscal que está enemistado con el gobierno, lo han removido de la UFICES y está dando su batalla desde su lugar, y él ha declarado, digamos, según él, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley, igual que lo hizo la Sala 2, y esto lo hizo hoy en 6 amparos, ¿sí?
Bien, estás hablando de la reforma de diciembre. La reforma de diciembre. Ah, bien. Exacto, porque pensá que en diciembre lo que el gobierno dijo fue, bueno, en marzo no les toca el 14,5, va la nueva ley. ¿Qué dijo en la segunda instancia? ¿Qué dijo el fiscal? No, en marzo no va la nueva ley, porque vos promulgaste la ley, es decir, la ley se hizo tal el último día hábil del año. ¿Cuándo? Cuando ya la movilidad estaba devengada. Es como si el jubilado tenía el 9%, el 14,5% en el bolsillo en marzo y le metieron la mano, se lo sacaron y le dieron solamente el 5,7%. Bien. Bueno, hablábamos entonces de este porcentaje de jubilados que van a recibir estos 100 pesos, 103 más o menos. 103 pesos. 103 pesos. ¿Qué cantidad de jubilados son? Son arriba de 1 millón de jubilados. Pensá que el 70% de los jubilados cobra la mínima. O sea, 8.096 pesos. Sí. Es una gran masa de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, porque la canasta básica del jubilado es de 19.000. O sea que aún juntando un matrimonio que cobran jubilación, los dos de la mínima, no alcanzan la canasta básica de un jubilado. Ahora, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, los jubilados que no usaron moratoria, tengamos presente que en la Argentina 1 de cada 2 jubilados ha usado la moratoria en alguna proporción. Ahora, ¿son todas amas de casa? No, señores. Hay muchas personas que tenían 20 años de aportes y necesitaron completar 10 años más, ¿sí? Sí. Todas las personas que usaron moratoria no reciben el aumento del 82% móvil, ¿sí? Van a recibir el aumento común de junio y van a recibir el aumento común de septiembre. Sí. Bueno, la verdad, Andrea, hablábamos de los medicamentos y hablamos de los aumentos de precios que se han dado, por ejemplo, en el pan, ¿no? Yo siempre reitero que es en lo más básico, porque ni siquiera estamos hablando de aquellos alimentos que le permiten al jubilado, bueno, alimentarse de manera saludable, sino el pan, la harina y este encarecimiento que hubo. La verdad que el panorama es muy negativo, ¿no? Se ve muy negativo a futuro. Mientras tanto, ¿en qué pueden tener la mirada puesta de manera positiva los jubilados? Bueno, puntualmente que haya una decisión judicial después de esta segunda instancia, yo creo que o llegue a la Corte Suprema y, bueno, a partir de una decisión judicial algo se Yo creo que el jubilado primero tiene que tomar una postura más activa. Yo vengo diciendo esto en los medios, obvio que eso me valió la postura contraria del gobierno. Nosotros tenemos hoy la FIP en nuestro estudio, no tenemos ningún problema. Celebramos el pago de impuestos, tenemos todos los impuestos al día. Nos parece que eso, más una serie de denuncias penales que yo he presentado por el impago de sentencias. ¿Tienen ahora la FIP por en nuestro primera estudio, vez? Por primera vez. La semana pasada yo presenté, y la anterior, una serie de denuncias penales contra el titular de ANSES, contra el jefe de gabinete, por el no pago de sentencias, ¿sí? No están pagando las sentencias de reajustes de haberes, la gente, todos casos de 88, 90 años, con sentencias firmes, liquidaciones aprobadas, y ANSES no las paga. ¿Cuántos años hace que tienen el estudio? Muchísimos, más de 15. Más de 15. ¿Nunca se había presentado la FIP a requerir documentación o lo que fuera? Está hoy en nuestro estudio. ¿Vos lo vinculás directamente con esto que estás diciendo? Bueno, yo digo que, ¿sabes por qué lo vinculo? Porque no es el único estudio. Otros estudios que están, otros abogados que estamos en los medios de comunicación haciendo estas denuncias, los tenemos hoy con una represalia, porque esto no puede ser tomado de otra manera. Pero igual no nos vamos a callar, ¿sí? Como tenemos todo el día, los recibimos, les abrimos nuestras cuentas, no hay ningún problema, y de hecho hoy fui y presenté 4 denuncias más. Digamos, no vamos a aceptar ese tipo de, así como nosotros damos esta batalla y los tribunales están frenando, los jubilados tienen que tomar una postura más activa, ¿sí? Porque estamos, digamos, nosotros los ayudamos, pero ustedes son los que tienen que ejercer sus derechos. Son, como siempre decimos, 5.8 millones de personas. Es que seguramente los jubilados, vos hablabas de una postura un poco más activa, te dirán, estoy cobrando poco, hace frío, tengo que pagar muchísimo de tarifas, me cuesta moverme de mi casa. ¿Qué significa tener una postura más activa? Pero tienen que dar el ejemplo, porque si no es un país donde los derechos se pueden avasallar tan livianamente. Digamos, yo tengo 37 años y ante ciertas cosas no me voy a dar por vencida, a pesar de que me digan que Papá Noel no existe y que la justicia esto y que nosotros lo otro. Digamos, yo voy a seguir ejerciendo mi profesión con lo que yo creo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, otra cosa que te digo, digamos, el ataque a los abogados que estamos haciendo este trabajo, nos han bloqueado la posibilidad de, desde nuestros estudios, de entrar a la página de ANSES, bloqueando los IP. Entonces, algo que ustedes tienen que usar a diario. A diario, digamos, porque es con lo que sacamos turnos. La oficina. Exactamente. Encontramos ya la forma de solucionarlo, pero también lo que hay es una intención de perjuicio a quien estamos tratando de ejercer nuestra profesión. Entonces, yo lo que digo es, ¿de qué se quejaban?
¿Qué decían? Nosotros somos el cambio, criticaban cosas que hacía el gobierno anterior. Todas estas cosas que están haciendo en un contexto tan negativo, económicamente tan difícil. Nosotros no estamos acá para poner palos en la rueda, lo que estamos es para poner límites, ¿sí? Si se necesita hacer un ajuste porque el dinero no alcanza, todos lo entendemos, no somos necios. Lo que estamos diciendo es, si históricamente siempre se le recortó al jubilado y así llegamos a jubilados que cobran 8.000 pesos, entonces el recorte no puede ir al jubilado. Esto es algo, digamos, no, 2 más 2 es 4, viven con 8.000 pesos por mes. Yo me pregunto si el titular de ANSES tiene abuela, ¿tenés abuela? Abuelo, ¿con cuánto viven? Bueno, si alguien se preguntara, con la nueva fórmula, a mí me dijeron que iba a cobrar más que con la ley de movilidad jubilatoria durante el gobierno anterior, donde había 2 aumentos por año. A mí me convencieron de que esto es así. ¿Qué tenés para explicarles? Bueno, nosotros lo que no podemos cuestionar es el índice que eligieron, ¿sí? Porque la Constitución dice que las jubilaciones y pensiones son móviles. Lo que no dice es cuál es el índice. Sí podemos cuestionar esto que decíamos del empalme. Y lo segundo que podemos cuestionar es si las jubilaciones están atadas en un gran porcentaje, en un 70% a las paritarias. Si mantienen las paritarias pisadas al 15%, las jubilaciones no van a recuperar nunca su poder adquisitivo. Entonces, al pisar las paritarias no solo perjudican a los trabajadores, ahora con esta nueva fórmula que está atada a los salarios, también están perjudicando a los jubilados. Obviamente en beneficio de un ajuste que es para los jubilados es brutal. ¿Por qué? Les bajan las jubilaciones, les recortan las prestaciones del PAMI, les recortan la cobertura de los medicamentos, le aplican también el tarifazo y le sacan las moratorias. O sea que la mitad de los nuevos jubilados ingresan al sistema, la otra mitad va a una PUAM, que es una pensión no contributiva. Sobre el tarifazo, desde el gobierno responderían, bueno, pero tienen tarifa social. No, no es cierto. Algunos tienen tarifa social, que son pocos, con mucha probatoria, tienen que ir muchas veces a hacer los trámites a los diferentes entes para conseguir esa tarifa social y además no es una tarifa regalada, ¿no? O sea, tienen un beneficio, un determinado, por ejemplo, un determinado porcentaje de kilovatios, por encima del cual tienen que pagar lo que consumen, ¿sí? Con lo cual el tarifazo le impacta a todos. Te pregunto por último, Andrea, porque respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, la polémica ya está, ¿no? No sé si la palabra es polémica, pero la preocupación respecto de lo que puede llegar a suceder. Incluso hay un proyecto ingresando al Congreso de la Nación intentando frenar la venta de esas acciones. Basavilbaso negó que hubiera, en las últimas horas, que hubiera algún tipo de directiva referido a las jubilaciones por parte del Fondo Monetario Internacional. Son 2 puntos importantes. Contame primero del Fondo de Garantía, ¿por qué es importante y qué es lo que podría pasar? Bueno, el Fondo de Garantía, para que la gente que escucha, son fondos de jubilados, ¿sí? Cuando se tomaron las FJP, el gobierno anterior anula el contrato de FJP, gracias a Dios, porque fue un desastre, y toma esos fondos que había de los jubilados, los pone en un fondo en garantía para poder afrontar el pago de jubilaciones y pensiones. Pensá que el fondo sirve para pagar más o menos 2 años de jubilaciones y pensiones. 2 años. Sí. Ahora, ¿es necesario echarle mano al fondo hoy para pagar las jubilaciones y pensiones? Bueno, es necesario cubrir un déficit de 120.000 millones, ¿sí? Entre los aportes que ingresan y lo que yo pago hay un déficit de 120.000 millones. Ahora, ¿tengo que echar mano al fondo? La respuesta es no, porque yo tengo 5 millones de trabajadores en régimen informal. Si yo no incorporo los 5, pero incorporo 1,5 millones de esos trabajadores, esos aportes me cubren el déficit. Entonces, si yo soy más creativo y en vez de meter manos en el fondo o de bajar las jubilaciones, lo que hago es pedirle a los empresarios que blanqueen más personal, claro, el resultado es que tengo un sistema que deja de ser deficitario. Bueno, es lo que se intenta proponer a través de la reforma laboral, bueno, el proyecto de blanqueo que ingresó al Congreso. Claro, lo que pasa es que cada vez que este gobierno pone algo que nos interesa, atrás pone un caballo de Troya. ¿Entendés? Cuando dijo, bueno, les doy la ley de reparación histórica, pongo atrás el blanqueo. Nos gustaría saber el dinero del blanqueo, ¿dónde quedó? Porque la reparación histórica se está pagando poco, muy lento, y hay 1 millón de personas que están todavía sin oferta. Entonces, siempre hay que mirar con una gran lupa, porque atrás de cada ley que supuestamente tiene consenso, ponen un caballo de Troya.
Yo mencionaba a Basavilbaso, titular del ANSES, y lo que dijo en las últimas horas respecto del Fondo Monetario Internacional, que en realidad no hay ningún requerimiento, pedido concreto que tenga que ver con hacer cambios en las jubilaciones. Bueno, quizás no en el acuerdo que hicieron por este préstamo, pero el FMI hizo 3 sugerencias, de las cuales una ya se aplicó, que fue en diciembre el cambio de la ley de movilidad. El segundo están en camino A, que es el cambio de la edad jubilatoria, incluyendo a la mujer, la equiparación con el hombre, ¿sí? Ahí hay un gran debate. Yo creo que no va por el lado de si las mujeres se tienen que jubilar antes porque son mujeres, y equiparemos hombres y mujeres, ustedes están peleando por los mismos derechos, no va por ahí. Todavía hoy, la mujer tiene dificultades en ingresar al mercado laboral formal. Cuando lo hace a veces, digamos, con trabajos esporádicos, con sueldos menores, y además ejerce su trabajo doméstico no remunerado en su casa. Con lo cual, eso es todo lo que se contempla en países que están en vías de desarrollo para darle este pequeño beneficio a la mujer de jubilarse 5 años antes. Bien, muchísimas gracias, Andrea, por haber gracias venido. a vos. Gracias por estar aquí con nosotros.